Muy bien, ya estamos aquí grabando. Muy rápidamente, ¿qué es el arrepentimiento? Mire, la palabra arrepentimiento viene de una palabra griega, ¿correcto? Que es metanoia. Y esta palabra metanoia a su vez está conformada de dos palabras. ¿Listo? Meta, que es cambio, noia, mente. Metanoia es cambio de mente. Eso en cuanto a la significancia, ¿cierto? O a la traducción etimológica de la palabra arrepentimiento. Bien. Sin embargo, el arrepentimiento va más allá. Bien. El arrepentimiento es verdaderamente sentir dolor y vergüenza, ¿sí? Sentir dolor y vergüenza por haber pecado en primera medida contra Dios, es decir, por haber transgredido sus mandamientos, leyes, decretos, ordenanzas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Segundo, por haber pecado contra mí mismo. Y en efecto, ustedes y yo podemos atentar contra nuestras propias vidas. ¿Listo? Un mal pensamiento, una mala palabra. ¿Cuántas veces nos hemos dicho, nos queremos morir? Me quiero morir. ¿Sí? Eso es incorrecto. ¿Correcto? Estamos pecando contra nosotros mismos. Bien, entonces debemos arrepentirnos de ello, a pesar de las circunstancias y el palo que nos den. ¿Correcto? Siempre debemos tener claridad, ¿sí? Que no podemos pecar contra nosotros mismos, y igual cuando nos decimos cosas que no son correctas. ¿Sí? Muy bien. Tercero, de haber pecado contra, ¿cierto?, nuestro prójimo. Entonces, cuando hemos hecho mal, ¿sí? Entonces debemos arrepentirnos de ello, sentir dolor, ¿sí?, profundo, vergüenza profunda de haber tal vez hecho mal a otro. Bien. Y por último, haber pecado contra la naturaleza. ¿Listo? La naturaleza. Cuando intentamos contra la creación misma de Dios, esa naturaleza bonita que Él hizo, los mares, hizo los bosques, ¿cierto? Cuando tentamos contra ella. Entonces, claramente debemos tener un arrepentimiento genuino frente a eso. Muy bien. En ese mismo sentido, solamente voy a traer a colación un texto importante, y es Hechos capítulo 17, versículo 30, donde nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Muy bien. En ese sentido es importante que observen lo siguiente. Esta ordenanza, ¿sí?, o este mandamiento es estipulado por Dios mismo. Por eso Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Es un mandamiento, ¿correcto? Es un mandamiento. Dios manda que todos se arrepientan, ¿correcto? Y en ese sentido es importante, ¿para qué? Para que ninguno, escúchese bien, para que ninguno sea condenado a eterna perdición. Para que ninguno sea condenado a eterna perdición. Por eso el Señor nos manda a todos los hombres y en todo lugar a que se arrepientan. Amén. Entonces, eso tengámoslo allí claro. Muy bien. Vimos que Dios quiere que todos se arrepientan, que es necesario arrepentirse, ¿cierto? Que el arrepentimiento, ojo, el arrepentimiento es necesario para la salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. ¿Se observan? Es tan importante, pero yo quito aquí la música de fondo, de pronto no me escuchan bien. Entonces, el arrepentimiento es indispensable para la salvación, como así lo es el nacer de nuevo para ver y entrar en el reino de los cielos, ¿cierto? El arrepentimiento es necesario para salvación. Lógicamente, en un orden cronológico, ¿cierto? En ese orden cronológico, primero va el arrepentimiento y después la persona nace de nuevo, ¿sí? Sin embargo, por esa razón es importante el arrepentimiento y es indispensable para salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación.
Ojo, no remordimiento. Remordimiento es que usted pecó y, no, ya pequé y le dolió y lloró y hasta moqueó. ¿Sí? Discúlpenme el término, ¿no? Pero el asunto es que fue remordimiento y después vuelve y hace lo mismo. Bien, no, un arrepentimiento genuino es no volverlo a hacer. Punto. Así es de sencillo. Muy bien. En ese mismo sentido, en este caso, Juan el Bautista, el mismo Señor Jesús, enseñaron sobre el arrepentimiento. Todos debemos venir al arrepentimiento, ¿cierto? Todos. Eso lo enseñó Juan y el mismo Señor Jesús. Muy bien. Continuamos ahora sí con nuestra clase. ¿Listo? Continuamos con nuestra clase, digamos, de lo que vimos la semana pasada. Bien. En ese sentido, los apóstoles predicaron y llamaron al arrepentimiento. Bien. Predicaron y llamaron al arrepentimiento. Observen con mucha atención Marcos 6, capítulo 6, Marcos capítulo 6, versículo 12. Y dice acá, y saliendo predicaba que los hombres se arrepintiesen. ¿Listo? Es importante que todos los apóstoles, ¿sí? Los discípulos del Señor también predicaron este mensaje. Es muy importante. Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Esto está en boca, ¿cierto?, del apóstol Pedro. Dice, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 3:19. Así que, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Recuerden ustedes que les explicaba en clases pasadas que ustedes y yo teníamos un libro de las obras, ¿verdad? Ustedes y yo tenemos un libro de las obras. Y en ese libro de las obras se escribe lo bueno y lo malo, las consecuencias de lo bueno y lo malo, absolutamente todo. Bien. Observe con mucha atención que es a través del arrepentimiento y de la conversión y de la sangre de Jesús, ¿sí?, que esos pecados van a ser borrados del libro de las obras. Bien, por eso dice acá, así que arrepentidos y convertidos, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Sean borrados vuestros pecados y para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Cuando aquí nos dice que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, esos tiempos de refrigerio realmente el Señor son ordenados por el Señor, pero quien ejecuta realmente eso es el Espíritu de Dios. Por eso cuando usted y yo conocemos a Jesús, conforme a la Escritura dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, o sea, usted se siente en paz, tranquilo, ¿correcto? ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo ha venido a morar. Recuerde que el Espíritu Santo puede estar sobre una persona, puede estar con una persona, pero eso no es evidencia de que una persona sea salva. ¿Sí? Puede hacer milagros, señales, prodigios, hacer un montón de cosas. Inclusive predicar mensajes como este y no ser salvo. ¿Sí observan lo delicado del asunto? Entonces, sí es importante tener esas cositas allí claras. Muy bien. Miremos rápidamente lo que nos dice acá las escrituras. Y es que hay una necesidad de predicar, ojo, hay una necesidad de predicar del arrepentimiento a los hombres. Hay una necesidad. No es porque, oiga, nosotros nos inventamos esto, ¿sí?, sino porque realmente hay una necesidad para que el pueblo, las personas entiendan, se conviertan, ¿cierto?, se arrepientan y se vuelvan al Señor. ¿Para qué? Para que sean salvados de la condenación eterna. Rápidamente, Lucas. Pastor, una pregunta. Qué Señora. pena molestarle. Es que a mí eso sí como que me cuestiona muchísimo eso, lo del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque lo que usted acaba de decir, bueno, usted ya no lo ha hablado varias veces sobre que el Espíritu Santo puede estar en una persona, puede estar con una persona, pero la persona no se salva. Uh-huh. ¿Sí? O sea, así como Jesús estuvo con los discípulos cuando
cuando les enseñaba, ¿cierto? Toda la palabra. Y después en Hechos de los Apóstoles vino el Espíritu Santo sobre ellos, ¿verdad? Y ellos empezaron su ministerio. Pero yo he visto, por ejemplo, que hay gente, usted decía que de pronto no importa lo que la gente, la religión a la cual las personas pertenezcan. Yo he visto que hay mucha gente que no es cristiana, entre comillas, pero Dios, el Espíritu Santo está con ellos y hacen, o sea, el Señor hace muchos milagros con ellos. ¿Mm? Hace milagros y los usa y de pronto, es que yo lo estoy experimentando con mi familia, ¿verdad? Entonces, yo veo que hay una tía que ella es católica, pero pues igual ella ora y no, pues la verdad se siente la presencia del Señor, ¿sí? Pero sí me cuestiono un poquito de eso que usted dice, que entonces así, o sea, el Espíritu Santo puede estar con la persona, puede estar en la persona, pero la persona no ser salva. Entonces eso sí me deja como intrigada porque yo digo, como una persona que cree en Jesús puede tener el Espíritu Santo y una persona que no cree en Jesús como tal, que no vive una vida con Jesús, puede tener el Espíritu Santo o el Espíritu Santo hacer muchas o manifestarse a través de esa persona. Mira, interesante, aunque no es del resorte de nuestra clase de hoy, solamente vamos a hacer un paréntesis chiquitico, ¿cierto? En las escrituras tenemos ejemplos. De eso tenemos muchos ejemplos. ¿Mm? Alguien que me diga de un ejemplo que Dios lo haya utilizado en gran manera, ¿sí? Y lógicamente hablo de cuando el Espíritu Santo está sobre la persona, ¿sí? Y en ese mismo sentido se haya perdido. Un ejemplo. Que de pronto alguien, no sé, Milena, Claudia, Lady, que por aquí estás, Dios te bendiga, o María, Hola, pastor, Dios lo bendiga y hermanos, la buenos días, Lady, Dios los bendiga. Dios te bendiga, Pastor, Lady. yo creo que un ejemplo es cuando un milagro va a ser un milagro y en el Espíritu Santo lo capacita, pero pues, y hace como ese trabajo, pero no es garantía de que uno va a ser salvo. Ujú. ¿Qué persona bíblica conoces que haya pasado eso? Eh, no, pastor, no recuerdo. Bueno, les voy a poner un ejemplo sencillo. Alguien que fue muy sabio. De hecho, escribió varios libros de la Biblia, pero aún así se Salomón, perdió. Salomón. ¿Sí? Por ejemplo, Salomón, tengamos presente, Salomón escribió algunos salmos, Salomón escribió el libro de los proverbios, Salomón dio el libro. ¿Me escuchan? ¿Se fue? ¿Me escuchan? Se está escuchando entrecortado. Ahora sí me escuchan. Entrecortado, se oye un poquito. Espera a ver si es que es hay un problemita de internet. Ahora sí, creo que sí ya. Sí, listo. Entonces, observen, por eso es que hay que analizar la vida de Salomón, ¿cierto? A meter, ¿cierto? Nos vaya a unirse con personas, con mujeres, ¿cierto? Que no sean de su propio pueblo. Y eso es el mandamiento, ¿correcto? Venga, queridos, es que yo los veo así que como que si estuvieran robotizados. No sé si se está, tengo problemas de internet para cambiar de Sí, sí, internet. está molestando un Dígame si poquito el tengo problemas de internet, internet. pastor. Totalmente robotizado. Espérate un momento. Listo. Entonces, espérese un momentico, ya aquí voy a cambiar de internet. Eso es sencillo, o sea, eso toca estar acá listos para las contingencias.
Espérate un momentico acá de internet. Vamos a cambiar aquí internet. Permítame un momentico. Vamos acá. Hola a todos, Dios les bendiga, muy buenos días. Mientras Alex se cambia de internet Buenos y días, coge papá. señal Ya. otra vez, ¿cómo están? Dios les bendiga grandemente. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ya te oyo, ya se te oye Es bien que ahora. molesta un poquito el internet. Listo. Entonces, hola, pastora Zuley, Dios te bendiga. Hola, paz, Dios te bendiga, perdona que te haya interrumpido en clase, pero como vi que estabas por allá peleando con el internet, entonces me tomé el atrevimiento de intervenir. Dios les bendiga grandemente a todos, la paz, la gracia y la misericordia de Dios esté con cada uno en el nombre de Jesús. Qué bueno verlos juiciosos en clase, cambiaron el horario, pero lo importante es que estén ahí juiciosos en la clase. Les invito, esta tarde tenemos, con la ayuda de Dios, grados del módulo 1, 2 y 3. Tenemos graduación de los cursos que han culminado. Con la ayuda de Dios, ustedes estarían graduándose como para finales de julio, creo, ¿cierto, Alex? En eso habíamos acordado Creo aproximadamente. que sí, no recuerdo. Entonces, si el Señor así lo concede, hoy a las 4 de la tarde, les invito a que participen de los grados, que estén ahí mirándolos. Es un evento muy bonito, muy especial que vamos a realizar. Vamos a estar graduando por primera vez juntos a los 3 módulos. Nunca los habíamos graduado juntos, siempre graduábamos de un módulo. Así que gracias a Dios tenemos esa gran bendición de graduar hoy aproximadamente casi 30 personas del módulo 1, como 12 personas del módulo 3 y 80 y casi 90 personas módulo 2 que van a hacer la ceremonia de compromiso con Jesús. Así que estamos muy felices, muy contentos como Movimiento 3000 Obreros de esta bendición que el Señor nos concede de estar preparando estos obreros para el reino de los cielos. Así que gracias damos a Dios. Venimos también de un ayuno preparándonos ya para el viaje que tenemos misionero como 3000 obreros para la región de Córdoba y Sucre con las comunidades indígenas y algunos corregimientos de esa región. Así que le damos muchas gracias a Dios, los animamos a que hagan parte activa de todo el trabajo que se está realizando. Pueden vincularse orando, pueden vincularse aportando, pueden vincularse yendo a los lugares con nosotros. Así que bienvenidos son a este trabajo que se está haciendo el Señor. Necesita obreros que hagan la obra, que trabajen. Entonces, gracias damos a Dios por eso que se está realizando y gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y con la ayuda de Dios ya pronto también ustedes a grado. Así que el Señor les bendiga grandemente. Un abracito para todos en el nombre de Jesús. No sé si tengan preguntas, dudas o algo, con mucho gusto. Este es el momento de hacerlo. Y si no, bueno, que el Señor les bendiga. Gracias, Alex. Gracias, pastora Zuley. Vale. Entonces, volvemos al punto, ¿vale? Entonces tenemos una precisión importante. Listo, decimos que el Espíritu de Dios puede estar sobre una persona, ¿cierto? Y se puede manifestar con poder, ¿cierto? En milagros, señales, prodigios. Recuerden lo que Jesús dice por allí en Mateo capítulo 7, ¿recuerdan ustedes? Que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, pero es que en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, predicamos del arrepentimiento, predicamos, y el Señor, ¿qué dice? No os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sí me hago entender? Mire, ¿cómo sabemos que Salomón se perdió? Por lo siguiente, miremos rápidamente Primera de Reyes capítulo 11. Él no se arrepintió. No se arrepintió. Habiendo escrito, observe, habiendo escrito Eclesiastés, habiendo escrito el libro de los Proverbios y habiendo escrito algunos de los Salmos. ¿Sí? Él es autor de varios libros. Miremos con mucha atención. Dice acá. Primera de Reyes capítulo 11. Rápidamente. Dice acá. Pero el rey Salomón amó, ojo que está poniendo primero amó, dice, además de la hija de Faraón, ¿cierto? A muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteras.
Gentes, observe con mucha atención lo que dice acá, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Salomón cayó en un pecado que se llama la idolatría. ¿Listo? Muy bien. Dice acá, a este pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, es decir, 1000 mujeres. Y sus mujeres desviaron ¿qué? Su corazón. ¿Listo? Desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, ojo, ya era viejo, o sea que ya estaba ancianito. ¿Listo? Ancianito. Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. ¿Listo? Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que estaba enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Mire, si ustedes han estudiado un poquito quién era Quemos, o el ídolo Quemos, a este ídolo se le se le sacrificaban niños. ¿Se observan? Se le sacrificaban niños. Es decir, que aquí nuestro amigo Salomón consistió, ¿sí? Y consintió en hacerlo abominable delante del Señor. Después de haber escrito todo lo que usted ya sabe, el libro de los Proverbios y el libro de Eclesiastes. Por esa razón, cuando el Espíritu de Dios puede venir sobre una persona, pero eso no es evidencia que una persona sea salva. Puede ser utilizado en maravillas, en cosas maravillosas. Y yo, ay, es que yo sentí el poder de Dios. No, es que no es la persona, es el poder de Dios. ¿Correcto? Que Dios utilice ese canal es diferente. Dios puede utilizar hasta un burro. ¿Se acuerdan ustedes el caso de Balaán? Sí. Dios, pero ¿por qué me pega? Creo que al frente mío está el ángel de Jehová. O es que me va a dejar, mejor dicho, en otras palabras, usted quiere que yo me le enfrente al ángel de Jehová y me mate el ángel de Jehová. Espérese que si habló un burro por el poder de Dios, Dios puede utilizar hasta cualquier pecador para que otro se arrepienta. Pero eso no significa que una persona sea salva. Por eso claramente Jesús dice eso en Mateo capítulo 7. Muchos, dice, muchos, no dice pocos, muchos. En aquel día me dirán, Señor, pero es que nosotros predicamos, enseñamos, profetizamos, ¿cierto? Echamos fuera demonios. Hicimos esto, aquello, y el Señor va a contestar algo muy difícil de entender. No os conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Salomón fue utilizado por Dios. Fue ungido por Dios como rey y como sabio, pero se perdió porque hizo lo malo delante de Jehová. No lo digo yo, siga leyendo el texto, se lo dejo ahí de tarea para que usted observe. Y después de eso, ¿cierto? En el versículo 41 de ese mismo capítulo dice, y los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no están escritos en el libro de los hechos de Salomón. Los días de Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboam su hijo. ¿Sí? Entonces, es importante que usted lo tenga allí claro. El Espíritu de Dios puede estar sobre una persona para manifestar su poder. Puede estar con una persona para convencerle de pecado, justicia y juicio. Pero la evidencia tangencial
de que una persona es salva es cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro de usted. Usted tal vez no pueda hacer milagros, señales, prodigios, no se ha utilizado eso, ¿cierto? O no se ha utilizado en esa área. Pero lo cierto del caso es que si mora el Espíritu de Dios en usted, usted es salvo. ¿Y salvo de qué? De la condenación eterna. ¿Se observan? Entonces, es importante tener esa premisa. No sé si quedó claro, Juliana. Sí, sí, señor. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. ¿Listo? Por esa razón, ¿sí? El ministerio, ojo, el ministerio de la iglesia del primer siglo, o sea, la iglesia del primer siglo, era esta: llamar a las personas al arrepentimiento y a la conversión. ¿Bien? Por eso había una necesidad de predicar. Quedamos en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículos del 46 al 47. Dice acá, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vean. Yo quiero dejarles algo claro, digamos, para empatar un poquito lo que estábamos ahorita expresando, explicando. Una persona puede ser sana de un cáncer, de SIDA, de VIH, puede levantarse de una parálisis, ¿correcto? El Señor puede hacer muchas cosas en una persona, ¿sí? Y uno se maravilla de esas cosas. ¡Wow! Pero lo cierto del caso es que si no se arrepiente, también perecerá. Y también los espectadores que ven ese tipo de milagros, si no se arrepienten, también perecerán. ¿Qué es más importante? ¿Que Dios manifieste su gloria en sanidad, señales, milagros o prodigios? ¿O en que una persona sea salva de la condenación eterna? La salvación. ¿La salvación? A Jesús le costó su vida para salvarnos de la condenación eterna. Es más importante eso. Muy bien. Mire, el arrepentimiento debe ir acompañado de las siguientes cosas. El arrepentimiento debe ir acompañado de humildad, de fe, de confesión, ¿cierto? De oración, de convertirse a Dios, ¿sí? De eso va acompañado el arrepentimiento, ¿correcto? De eso va acompañado de humildad, de fe, de confesión, oración y convertirse a Dios. Humildad, vamos a mirar rápidamente Santiago capítulo 4, versículos del 8 al 10. Santiago capítulo 4, versículos del 8 al 10 nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, ojo, mire cómo nos clasifica. Ojo, ustedes y yo tenemos título de pecadores. ¿Listo? La iglesia está compuesta de pecadores, redimidos y justificados por la sangre de Jesús. ¿Correcto? Ustedes y yo no tenemos nada bueno. Nada. Bueno solo hay uno, Dios. ¿Correcto? De resto nosotros somos pecadores, comprados a precio de sangre. Bien. Dice aquí, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Y Él os exaltará. Por esa razón, cuando el escritor o el salmista nos dice por allí en el Salmo 51 que Dios no desecha el corazón contrito y humillado. Debemos venir delante del Señor con un corazón contrito y humillado. No podemos venir delante del Señor como si Él fuera nuestro mandadero. Él es el que establece los términos del contrato.
Bien, Él es el que pone las reglas de juego, no nosotros. Quien manda acá es Dios, no nosotros. Si el Señor lo dijo, ¿cierto? Y si estableció una ordenanza o estableció una ley, un precepto o un mandamiento, es para nuestro bien. Y por allí, como lo dice el apóstol Juan en el capítulo 3, si no estoy mal, en la primera carta del capítulo 3, él expresa y dice que sus mandamientos no son gravosos, no son gravosos. Por eso debemos venir delante del Señor con humildad. Lo otro es que debemos hacer nosotros sí es venir con fe, ¿sí? Venir con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo contrario a la fe, ¿qué es? La incredulidad. Y recuerde que los incrédulos no heredarán el reino de los cielos. ¿Se observa? Lo contrario a la fe es la incredulidad y los incrédulos no heredarán el reino de los cielos. Observen con mucha atención. Mateo capítulo 21, versículo 32. Mateo 21, 32 dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia. Observen, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Porque, perdón, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, ¿no os arrepentís después para creerle? Observen con mucha atención. Voy a decir algo y por favor no me vaya a malinterpretar, pero lo digo para que usted tenga una mejor claridad y una mejor perspectiva. A veces estamos adoctrinados por la predicación del pastor, por la predicación del maestro, por la predicación, en este caso, de un clérigo, ¿correcto? Estamos llevados, ¿cierto?, por doctrinas humanas. Y tal como lo dijo el Señor, vosotros invalidáis el mandamiento por vuestras doctrinas o enseñanzas. ¿Sí? Observen con mucha atención acá. Por esa razón, ojo, la iglesia de Dios es una. ¿Listo? Cuando el Señor vayamos y nos presentemos delante del Señor, no nos va a decir, oye, Claudia, ¿a qué congregación asistías? Ay, no, de esta no pueden entrar en el reino de los cielos. No. ¿Se observan? No es por una denominación o una congregación. ¿Se observan? Quiero que eso que le quede a usted claro acá, en su cabecita y en su corazón. No es una denominación. No porque yo asistía a este lugar o no, de eso no se trata. Lo cierto del caso aquí es que si no hay un arrepentimiento genuino y una conversión genuina, ¿sí? Por eso dice aquí claramente el Señor a través de lo que hizo Juan el Bautista, porque cuando él vino predicando acerca del camino de la justicia, dice, no le creísteis. ¿Se observa? No le creísteis. Pero los publicanos y las rameras sí le creyeron. Por eso el asunto aquí no es, observen con mucha atención, no es hacerle caso a un pastor, observe, no es hacerle caso a un maestro, no es hacerle caso a un clérigo, es hacerle caso a las escrituras, a lo que Dios estableció, ¿sí? A lo que Dios estableció, a sus mandamientos, decretos, ordenanzas, leyes, a la palabra del Señor, ¿sí? ¿Qué tal yo esté equivocado? ¿Y usted coma cuento? ¿Sí me hago entender? Por eso todo lo que usted escuche, usted debe hacer lo que hicieron los discípulos en Berea, ¿sí? O los judíos en Berea, ¿sí? Que todo lo que decía el apóstol Pablo y todo lo que predicaba Apolo, ¿sí? Todo lo confrontaban a la luz ¿de qué? De las escrituras. Por eso el Señor nos insta a nosotros, oiga, tenga un arrepentimiento genuino. Tenga un arrepentimiento genuino. Yo les decía la semana pasada
Ojo, los teólogos, no lo digo yo, los teólogos han más o menos estudiado y decantado que hay 613 mandamientos, ojo, 613 mandamientos. De esos 613 mandamientos, ¿cuántos conoce? ¿Se conoce todos los 10 mandamientos? ¿Cuál es el séptimo mandamiento? Solamente lo dejo para que reflexionen, ¿sí? Solamente les dejo para que reflexionen. Son 613 mandamientos. ¿Cuántos conocemos de esos? Ojo, sin contar leyes, ojo, sin contar leyes, sin contar ordenanzas, sin contar preceptos. ¿Cuántos conoce? Por eso la escritura dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Se observan? Observe que cuando vino Juan, ¿sí? Él vino predicando el arrepentimiento y creyeron, ¿cierto? ¿Quiénes? Las rameras y los publicanos. No porque una persona se pare en un púlpito, eso quiere decir que es salvo. No porque yo lidere gente, eso quiere decir que yo soy salvo. Hay que creer con fe. ¿Sí? Hay que creer con fe. Muy bien. Lo segundo, lo tercero, para que exista un verdadero arrepentimiento y lógicamente esto acontece a todo creyente, es la confesión. ¿Sí? La confesión de su pecado. ¿Correcto? Confesar el pecado. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, observe, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, debemos generar la confesión. Ojo, yo quiero dejar alguna claridad acá porque pues en algunos lados eso yo he escuchado y bueno, y también he visto, he presenciado, que eso vaya hacia hasta el vientre de su mamá y confiese el pecado y se venga. Eso, mire, uno tiene que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Eso no es bíblico. Eso es a lo que se le denominan las profundidades de Satanás. ¿Listo? A eso es a lo que se le denominan las profundidades del enemigo. Bien. Ahora, pilas con el no, simplemente se pecó, Señor, perdona mi pecado. Perdona mi pecado. Lógicamente, si usted ya, por ejemplo, hizo algo que fue incorrecto, ¿cierto? O se hizo algo que es incorrecto y es desagradable a los ojos de Dios, es pedir perdón, ¿sí? Confesarlo, venir delante de Él de forma humilde, ¿sí? Sencilla y pidiendo perdón. Y para que se cumpla aquí, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice, limpiarnos de todo. Desde que salimos del vientre de nuestras mamás, todo. Porque es que la sangre de Jesús borra todo. Usted y yo no tenemos que hacer absolutamente nada, solamente confesar. Confesar. Muy bien. Lógicamente esa confesión en donde se hace en oración, ¿cierto? Se hace en oración, es allí. Por eso miremos rápidamente lo que nos dice aquí. Rápido, vamos a mirar. Lucas 18, versículo 13. Lucas 18, versículo 13. Lucas 18, versículo 13. Dice, mas el publicano estando lejos, recuerde la historia del publicano, ¿cierto? Y el fariseo. Dice, mas el publicano estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios,
sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecador. Mire, nosotros somos a veces como los publicanos, que no queremos ni alzar los ojos a nuestro Señor. ¿Sí? Y lo único que pedimos, Señor, es misericordia. Por eso dice aquí, sé propicio a mi pecador, perdona mi pecado. Este salió justificado, mientras que el fariseo no salió justificado. Recuerden ustedes esa historia. Muy bien. Y luego es necesario, después de que usted tenga un arrepentimiento genuino, es decir, haya venido delante del Señor en humildad, fe, confesión, oración, debe hacer lo siguiente: convertirse a Dios de verdad. Convertirse a Dios de verdad. Rápidamente, Hechos 3:19. Hechos 3:19, nuevamente volvemos a ese texto. Hechos 3:19, dice acá: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Observen con atención, yo les explicaba la semana pasada que la conversión, ¿cierto? El arrepentimiento y la conversión son como un matrimonio. Para donde va el uno, va el otro, ¿sí? Para donde va el arrepentimiento, va la conversión. La conversión genuina es esta. Hay tres formas de conversión. ¿Listo? Tres formas de conversión. Primero, la conversión de conducta. La conversión de conducta. Entonces, la conversión de conducta es pasar de mucho o poco. Ojo, es pasar de mucho o poco a cero en cuanto al pecado. Es decir, que el que robaba no robe más. El que fornicaba no fornica más. El que adultera no adultera más. El que mentía no miente más. No es que yo voy dejando el cigarrillo de a poquito, no. ¿Lo deja o no lo deja? ¿Correcto? Por eso es de pasar de mucho o poco, no pasar de mucho a poco, no, es pasar de mucho, de los que pecaban mucho o de los que pecaban poco, a cero en cuanto al pecado, no pecar más, no pecar más, dejarlo en su totalidad. Eso es convertirse en conducta. Convertirse a Dios es precisamente ese arrepentimiento para conversión, para que sean borrados los pecados, ¿cierto? Y la otra conversión es pasar de oidor de la palabra de Dios a hacedor de la palabra. Eso es lo que dice por allí el apóstol Santiago, ¿sí? No seáis tan solo oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Debemos tener tres clases de conversión: la conversión de conducta, la conversión a Dios, genuina, responsable, ¿cierto? Y la conversión, ¿correcto? En este caso, de pasar de ser oidor a hacedor de la palabra de Dios. Muy bien. En ese sentido, ¿cierto? En ese sentido, digamos, para que tengamos esa claridad, ¿bien? Esa claridad frente a lo que hacemos referencia en esta tarde sobre el arrepentimiento, ¿bien? Ese arrepentimiento, mire, ese arrepentimiento debe hacerlo como el hijo pródigo. Yo creo que usted conoce la historia del hijo pródigo, ¿verdad? La historia del hijo pródigo dice que cuando él ya se había encontrado en su condición ya más deplorable, ¿sí? En su condición más baja, hizo que volvió en sí, es decir, recapacitó, volvió en sí, entró en razón y dice: volveré a mi padre, volveré a la casa de mi padre, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que tener nosotros en cuenta es que debemos volver en razón, tener, ¿sí?, nuestra razón clara. Bien, nuestra fe no está fincada, ojo, sobre fábulas. Nuestra fe no está fincada, ¿cierto?, sobre mitos. Nuestra fe está fincada sobre una persona real, la persona de Jesús. Bien, en ese mismo sentido,
El Señor si nos manda el arrepentimiento, nos llama a que tengamos un verdadero arrepentimiento y una conversión genuina, ¿sí? Lo primero que usted debe entender es que debe volver en sí, es decir, volver en razón, en su cabal sentido. ¿Se observan? Lógico, después de eso usted debe aceptar el problema, es decir, tengo un problema, tengo que aceptar mi problema, ¿cierto? Lo tercero es que acepte su pecado. Oiga, tengo un problema, acepto, he pecado, ¿cierto? He pecado. Y tome la decisión de que volverse a Dios. Para que se cumpla lo que dice las escrituras por allí en el profeta Malaquías y el profeta Zacarías. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Si usted se vuelve a Dios, ¿cierto? Dios se va a volver a usted. No es al contrario. Dios espera que usted se vuelva a Dios. Bien. Y en ese sentido, confiesa su pecado, recibe el perdón de los pecados, ¿cierto? Mediante el derramamiento de la sangre y la remisión de su pecado en la sangre de Jesús. ¿Recuerdan ustedes cuando yo les explicaba los verbos que vimos en el Salmo 51? Que los verbos del Salmo 51, ¿qué hace la sangre de Jesús? Borra, lava, limpia, purifica, santifica. ¿Se acuerdan de eso? Su pecado no es que sea, no, ay no, su pecado, mejor dicho, yo ya confesé, Dios me perdonó, ¿sí? Y bueno, ¿y el pecado para dónde se fue? Pues su pecado fue remitido a la sangre de Jesús y al cuerpo de Jesús. Su pecado pasó de un lugar, del lugar A al lugar B. ¿Se observan? Pasa la sangre de Jesús. Porque sin remisión, ojo, sin remisión no hay perdón de los pecados. Sin remisión no hay perdón de los pecados. Es imposible. Por eso su pecado y mi pecado es trasladado, pasa de un lugar a otro, ¿cierto? Y es este caso a la sangre de Jesús. Cuando un pecador se arrepiente y tiene un arrepentimiento genuino, no remordimiento, ¿no? No es, ay, no, es que yo fui a la iglesia y después llega a su casa y le pone la mano a su esposa, ¿sí? No, no, no. Entonces, en ese mismo sentido, es importante tener claro eso, que cuando un verdadero pecador, ojo, hablo de un verdadero pecador, y ese pecador de verdad se arrepiente, hay gozo en el cielo. Porque un pecador dice, porque uno, no dice muchos, uno, porque un pecador se haya arrepentido. Hay fiesta en los cielos. ¿Por qué razón? Porque ustedes y yo somos espectáculo al mundo que usted y yo no vemos. Somos espectáculo. ¿Sí? Eso es importante tenerlo allí claro. Entonces, eso para que tengamos presente lo que es un verdadero arrepentimiento. Amén. Muy bien. Vamos a tomarnos un poquito aquí. Yo creo que nos va a tocar la próxima clase continuar porque ya son las 1:04 p.m. y pues tampoco quiero abusar de su tiempo. Además que yo fui el que les modifiqué el horario. Entonces, vamos a continuar la próxima clase. Nos va a tocar extendernos 2 sábados más, este que viene y el otro, ¿listo? Y ya, cerramos clases. Bien, porque quiero que quede claro la fe salvadora, ¿sí? Vemos fe salvadora, vemos un poquito acerca del perdón, ¿sí? Y vemos el misterio de la piedad. Y ahí cerraríamos nosotros clases. Bien. En ese mismo sentido, les pido disculpas porque sí fue un error mío no, sino pues que se presentó, pues hay una situación ahí, tenía que llevar pues a mi mamita que le pusieran su segunda vacuna, entonces pues hay también ciertas prioridades, pero bueno, se cumplió con el cometido hoy y en ese mismo sentido, queridos y queridas,
La próxima semana, con la ayuda del Señor, abordamos fe salvadora, abordamos el perdón, ¿sí? Y decantamos, ¿sí? O aterrizaríamos en el misterio de la piedad. Por favor, las dos últimas clases que ninguno falte, por favor, que ninguna falte. ¿Listo? Así no sepa que no puede prender la cámara, no importa, no la prenda, pero esté en la clase. ¿Listo? Esté en la clase. Amén. Y bueno, eso es todo. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Inquietud? ¿Claro el asunto? ¿puedo hacer quiz? ¿Puedo hacer quiz? Bueno, voy a hacer preguntas. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? ¿Alguien que me diga qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es cuando uno va al Señor y le pide perdón, pero de verdad, de corazón, con gemidos indecibles, mejor dicho, que de verdad se sienta la paz en el corazón después de que uno confiesa su pecado y alejarse de él y no volverlo a hacer. No volverlo a hacer. Ese es. ¿Alguien? ¿Quién da más? Pastor, también esto, arrepentirse, sentir pena, vergüenza, dolor en el corazón por haber pecado primeramente contra Dios y pues si se cometió el error contra una persona, pues también. Muy bien. ¿Alguien más? Por ahí va, por ahí va. ¿Quién me ayuda con la definición? Arrepentimiento. Dice que conversión de conducta, ¿no? Conversión de conducta y conversión a Dios. Eso es en cuanto a conversión. El arrepentimiento es diferente. Adriana. El arrepentimiento nos decía que es de mente, o sea, es el arrepentirnos de mente y de convicción. O sea, el saber realmente que si yo cometí ese error, arrepentirme completamente de no volver a hacerlo. Ok. Eso es, ahí hay una mezcolanza un poquito con arrepentimiento y conversión. Entonces, arrepentimiento, para que les quede claro, nunca se les olvide en sus corazones y en sus mentes. Arrepentimiento es sentir vergüenza y un dolor profundo. ¿Listo? Arrepentimiento es sentir vergüenza y dolor profundo de haber pecado contra Dios, contra mí mismo, contra el prójimo y contra la naturaleza. Amén. Entonces, eso es, aquí nos está diciendo Claudita, ¿cierto? Digo, María, sobre el arrepentimiento. Entonces, eso es arrepentimiento. Ahora sí, conversión. Hay 3 clases de conversión. ¿Cuáles son esas 3 clases? De conducta a Dios. ¿Qué más? 3 Sí, clases. Pasar de ser oidor a hacedor. Bueno, sí, la estás diciendo, está ahí, pero hay que tenerlas mejor claras. Yo no la leí. ¿Qué más? Convertirme es pasar de mucho a poco, de cero a nada en cuanto al pecado. O sea, Ay, que creo si que yo, ojo, vamos, Lady, observa con mucha atención. Dice, tú dices pasar de mucho a poco, o sea que si yo soy fumador, entonces voy dejando el cigarrillo hasta sí, dejarlo. sí, ¿no? No. ¿Cómo es la cosa? ¿Alguien que me explique? Es pasar de Adriana. mucho o poco a cero. Eso. Adriana. Sí, es eso, pastor. Es de que si yo soy harto fumadora, entonces pasar de una a ya quitarlo del todo, ¿sí? O sea, no como decían de que de a poquitos, no, yo lo voy dejando de a poquitos, no. Es si yo realmente me arrepiento, es decir, no más y no más es no más, no volver a tocarlo nunca más, es tanto con el cigarrillo como con el baile, como con todo lo que haya, las mentiras, el trago, todo. Si yo soy una persona que es así súper pecadora y todo eso en ese sentido, entonces, si de verdad tengo un arrepentimiento, es decir, dejo absolutamente todo eso y no volver nunca más a eso. Muy bien. ¿Sí?
Observen con atención. Es pasar de mucho o poco, no a poco, no a, o sea, quíteme la A, ¿listo? Sino O. Ojo porque es de O. Esa es, independientemente de que sea una persona muy alcohólica a una persona que solamente es un bebedor ocasional. ¿Se observan? Es pasar de mucho o poco a cero en cuanto al pecado. ¿Sí? En ese mismo sentido hay 3 clases de conversiones. ¿Cuáles son esas 3 clases de conversión? Es de conducta, de pasar de ser oidor a hacedor. Y la tercera no la encontré. ¿Sí? Y es la más importante. Aceptar el pecado. No, No, eso no está en la tercera. arrepentimiento. 3 clases de conversión. La primera es pasar, ¿cierto? Ya le dijimos, de conducta, que es la que miramos ahorita. Pasar de mucho poco a cero en cuanto al pecado. Esa es la primera conversión de conducta. La segunda es convertirme de verdad a Dios. Volverme a Dios de verdad. Y la tercera es convertirme, ¿cierto? De oidor a hacedor de la palabra. Esas son las 3 clases de conversión. Pastor, repítame la segunda, por favor. La segunda es convertirme de verdad a Dios. Ah, ok, Convertirme gracias. a Dios, en otras palabras. ¿Bien? ¿Quedó claro, muchachas? Lady, ¿te quedó claro? Sí, pastor, sí. Vale, porque- muy bien. El poner el la da como otro sentido a lo que Ah. realmente es o. Es O. Muy bien, muy bien, muy bien. Mire, así es las escrituras. Les voy a hacer aquí una pregunta. Usted va a decir, pero ¿qué tiene que ver eso? Va a hacer una pregunta. Alguien que me vaya buscando primeramente el Salmo 119, versículo 64. Alguien que lo tenga ahí porque voy a hacerles la siguiente pregunta. Salmo 119, versículo 64. Alguien que lo tenga ahí y alguien que me ayude con Nehemías 8:8. Nehemías 8:8 y Salmos 119, versículo 64 y ya. Nehemías 8:8. Listo, ténganmelos ahí. Ténganme ahí los textos. Voy a hacerles la pregunta. Voy a hacerles la pregunta para que la tengamos ahí clarita. ¿Listo? ¿Cuánto es 9 por 9? 81. 81. ¿Listo? 5 por 5. ¿Alguien que me diga cuánto es 5 por 5? 25. 5. Listo. Voy a hacerle la misma pregunta. O sea, es que necesito corcharlas. 5 elevadas a la potencia de 2. 25. No, pero es que Julie la sabe. Observen con atención. Ojo. Mire, las matemáticas y las tablas de multiplicar, ¿cierto? Las tablas de multiplicar tienen sentido común. ¿Se observan? Tienen sentido común. ¿Quién tiene el Salmo 119, versículo 64? Dale, Adriana, léelo. Salmo 119, versículo 64, ¿sí? Sí. Dice la palabra del Señor. La leemos en el Padre, el Hijo y con la unción del Espíritu Santo. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Espérate un momentico. Espérate. No te me vayas de ese texto, por favor. Sí, Señor. Perdón, es el 66. Lee el 66, perdón. Corrijo, 66. Dice, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Observen con mucha atención acá, queridos.
Observen con atención. Observen con atención acá. Y miren lo que nos está diciendo aquí el salmista. Dice, enséñame buen sentido, ¿cierto? Y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Por esa razón hay que ponerle el sentido común a las escrituras. Las escrituras no se interpretan, se les pone sentido común. Así como aquí me acaban de dar respuestas a las tablas de multiplicar, de igual forma sucede con las escrituras. Se les pone sentido común. ¿Quién tiene Nehemías 8:8? Nehemías capítulo 8, versículo 8. Yo ya la tengo. ¿Qué te dice? Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Se observan? Miren, se las voy a poner acá, claro. Hay cosas lógicamente difíciles de entender y otras cosas que son más fáciles de entender. Como saber que 5 por 5 es igual a 25 y que 5 elevado a la potencia de 2 es igual a 25. ¿Se observan? Es la misma operación matemática, pero en diferente condición. A veces las escrituras tienen como ese sentido, ¿correcto? O esa estructura. Bien, pero observen lo que nos dice Nehemías 8:8. Dice, y leían el libro de la ley de Dios de modo que entendiesen la lectura. Una cosa es saber leer, otra cosa es entender lo que se dice. ¿Sí me explico? Son dos cosas totalmente diferentes. Por eso, mis queridos, debemos aprender a ser oidores, ¿cierto? Y hacedores de la palabra. Primero oigo y luego aplico. ¿Se observan? Y así no se entra en religiosidad. Cuando usted tiene comunión con las escrituras, no entra en religiosidad. ¿Sí me explico? Sino que el Señor, como le decía el salmista, ¿sí? Que al ponerle el sentido nos da sabiduría, porque en sus mandamientos meditamos. ¿Se observan? Meditamos en ellos. Amén. Muy bien. No siendo más, me alegra que estas cosas queden en sus corazones, que realmente esto produzca fruto para arrepentimiento y fruto para vida eterna. Cuando digo fruto para arrepentimiento es su comunión con Dios, ¿cierto? Ese fruto que tiene usted con Dios, y fruto para vida eterna es porque usted puede ser salvo y adicionalmente puede dar a conocer la palabra y el misterio del evangelio a otras personas para salvación. ¿Se observan? Entonces, son dos cosas importantes. Yo sé que María, ¿tenemos alguna petición, María? ¿Me recuerdas cuál petición? Tú me dijiste. Vamos a orar. Buenas tardes, pastor, ¿cómo está? Bien, María. Pido disculpas porque he tenido inconvenientes con mi internet. Sí, quisiera pedir por mi tía, por casi 7 personas de mi familia que no están cerca de nosotros, pero que en este momento están con COVID, y la más delicadita es mi tía, que viene del campo, llegó de Venezuela, pero vino del campo porque ella es de aquí de Colombia, pero le tocó venirse para ver si le podíamos colocar la vacuna, pero se le colocó la vacuna y después de 15 días pues ella empezó a sentirse enfermita y ahorita está en el hospital con COVID. Le pido mucha oración por ellos, por mi familia. ¿Cómo se llama tu tía? Mi tía se llama Diopoldina Sandoval. ¿Me la escribes ahí en el chat? Sí, señor. Escribas Sí, ahí señor. en el chat, por favor. El nombre y el apellido. ¿Listo? Sí, señor. Vale. Tú me dices que por tu familia también. Sí, señor, claro que sí, porque pues ellos, todos los que estaban con ella están contagiados. Entonces, Ok.
Pido Listo, oración entonces, por ellos. Muchas gracias, pastor, y pido disculpas a todos no, porque tranquilo. no he podido estar en estas últimas clases, pero empecé a trabajar y se me ha dificultado solo hasta hoy que apenas a las 12 alcancé a salir de trabajar y voy en camino a la casa, por eso se me ha caído el internet. Vale, no hay problema. Listo. De pronto para la próxima clase, los que no, digamos, si ya están trabajando esto, pueden poner la enseñanza, ¿cierto? En audio y no hay problema, ¿vale? Para la Claro que próxima, sí, estas muchas dos gracias. clasecitas que tenemos. Bueno, entonces vamos a orar, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor, vamos a orar por Diopoldina, sí, Diopoldina Sandoval y la familia de la señora Diopoldina Sandoval para que el Señor obre en sanidad. ¿Listo? Vamos a orar por eso. Dime, Claudia. Pastor, hay un sobrino, pues hijo de una sobrina que también está pasándola como mal por este COVID. Sí. Él se llama Yemer Ruiz. ¿Yemen? Yemer. Yemen. Yemer. Yemen. Yemer Ruiz. Listo, vamos a orar por Gemma Ruiz. ¿Listo? Entonces, así que vamos a inclinar el rostro en reverencia y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque realmente ella penetra, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, Rey del universo, para poner por obra tu palabra, Señor, para hacer lo que a ti te agrada, Señor. Por favor, ayúdanos a entender estas verdades del Evangelio para producir fruto para arrepentimiento y fruto para vida eterna, eterno Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Mira que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, Señor, guarda a mis hermanas en todo lo que ellas emprendan, Señor, prospera sus caminos, a resplandecer tu rostro sobre el de ellas, Señor, así como lo hiciste, Señor, con Moisés, que la gloria de Dios se manifestaba a través de su rostro. Padre Celestial, yo te pido que en mis hermanas, de igual forma en mi vida, Señor, te manifiestes con poder y gran gloria, Señor. Sabiendo que eso no produce salvación, pero sabemos, Señor, que es para que manifiestes tus poderes, Señor, mediante tu Santo Espíritu, para que otros también puedan conocer de tu presencia y de tu Hijo y te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Por favor, ayúdanos para que tú hagas esa obra maravillosa. Te lo pido en el nombre de Jesús. Por favor, capacítanos, perfecciónanos, eterno Dios y Padre, en el nombre de Jesús. Padre, de igual forma, te queremos pedir, Señor, por la señora Diopoldina Sandoval, te queremos presentar su vida. Eterno Dios y Padre, te pedimos en esta misma hora, en el nombre de Jesús, que conforme a lo que allí está escrito en Isaías 53, que por su llaga, Señor, por la llaga de su Hijo Jesús, todos nosotros hemos sido curados, Señor, de todas las enfermedades, porque en Él se llevó, Señor, toda enfermedad, toda maldición. Como escrito está también, Señor, maldito todo aquel que es colgado en un madero y tu Hijo se hizo maldición por nosotros. Y por esa razón clamamos a ti para que tú obres en sanidad. Por favor, sana el cuerpo, Señor, de la señora Diopoldina Sandoval, eterno Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. Por favor, sánala. Erradícale, Señor, por favor, ese COVID de su cuerpo. Erradícala en esta hora, Dios eterno, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, Señor, que no quede ápice alguno, Señor, ni secuelas ni consecuencias, Señor, de la enfermedad, oh Padre bueno y eterno, del COVID-19. Por favor, te lo pedimos en esta hora. Padre celestial, ten misericordia, ten compasión, Señor. Por favor, te pedimos para que tú le sanes en este sentido y es para salvación. Por favor, eterno Dios y Padre, porque no es del que quiera ni el que corra, sino tú que tienes misericordia, eterno Dios y Padre. Nosotros no tenemos poder, realmente nosotros somos solo instrumentos, siervos inútiles somos, y por esa razón clamamos a ti, oh Dios eterno, para que tú obres en sanidad en el nombre de Jesús, y por esa razón te pido y te pedimos aquí unánimes y juntos, Señor, que tú, oh Dios eterno, hoy hagas, hoy, no mañana, hoy, oh Padre Celestial, y te lo digo con respeto y con humildad, Padre Celestial, que tú obres, Señor, en sanidad.
por favor, erradica de su cuerpo, Señor, y de su familia, de sus parientes cercanos y lejanos, eterno Dios y Padre. Erradica, Señor, eterno Dios y Padre, ese COVID de ellos. Sánalos por tu infinita misericordia, en el nombre de Jesús. Señor, esta es la confianza que tenemos en ti, oh Dios eterno, que si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Y si nos oyes, tenemos las peticiones que te hayamos hecho. Y yo estoy confiado, oh Padre Celestial, que si pedimos para que tú, oh Dios eterno, obres en la vida, Señor, en el cuerpo de la señora Diopoldina Sandoval y su familia, Padre bueno y eterno, lo creemos, Señor. Yo creo que tú sanas en esta misma hora a esta persona y su familia en el nombre de Jesús, Padre. Lo creemos, Señor, porque tu Hijo llevó esa enfermedad en su cuerpo llagado. Eterno Dios y Padre, y por esa razón te damos gracias, porque ya comenzaste a hacer la obra. Eterno Dios y Padre, en el nombre de Jesús, amén. De igual forma, Padre Santo, te queremos presentar la vida de Yemer, Señor Ruiz. También tiene COVID, Señor. Por favor, preserva esta vida para salvación. Preserva su cuerpo, Señor, para salvación, su alma y su espíritu. Padre Santo, erradica, Señor, ese COVID de su cuerpo en el nombre de Jesús, por la llaga de tu Hijo Jesús, Señor. No por nosotros mismos, sino nuestra propia justicia, sino por la justicia que es en Cristo Jesús, por tu Hijo Jesús, Señor, que en Él se llevó toda enfermedad. Padre Celestial, te pido que tú obres, Señor, en su cuerpo, Padre Santo, para salvación. Ten misericordia, ten compasión, Señor, y también envíale, Señor, un obrero, oh Rey del universo, para que le predique de tu palabra y de tu evangelio para salvación. Creyendo, Señor, que lo que hemos pedido en esta hora, Señor, lo recibimos con acción de gracias, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Listo, queridas. No siendo más,